Nuevamente Adolfo Alvarado Belloso en este programa de la Academia Argentina de Derecho Procesal, en conjunto con la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, tratando de hacer un poco de extensión universitaria y llevando de la mejor forma posible el conocimiento del derecho a la gente que nos está escuchando. Tengo yo personalmente, hace años, tengo un intríngulis muy importante en mi vida, un intríngulis profesional. Me tocó actuar en defensa de un niñito que su padre de Alemania lo estaba reclamando a una madre que vivió en la Argentina, un niñito de 5 años que no hablaba alemán. Y recibimos una orden de que la primera azafata de Lufthansa lo tomara a su carro y se lo llevara al padre. Me desesperó la situación y realmente en la justicia no pude hacer absolutamente nada, a pesar de andar peregrinando de la Seca a la Meca. Como tengo la suerte de conocer al más importante experto de la Argentina en el tema, lo he invitado hoy al doctor, profesor Carlos Parma, a quien conocí hace alrededor de 15 años, dando una modesta charla mía en la Fundación Alta Dirección, en la ciudad de Mendoza, donde él vive, enseña y ejerce la magistratura. Y por primera vez lo escuché en una conferencia y me maravilló. Y me maravilló a tal punto que me acerqué, yo le llevo muchos años, casi de otra generación con Parma. Y lo felicité y nos hicimos amigos, ¿no? Y allí con los años, comiendo con él, reuniéndome con él, descubrí que eres un ejemplo de lo que el otro día en otra presentación dije recordando a Santos Chocano, en ese preciosísimo y extraordinariamente musical poema que se llama Fuga en la Estepa. Refiere a otro poema tan importante como ese, que se llama La Elegía del Órgano. Y allí una conversación entre flautas de una iglesia solitaria, están hablando de un hombre que tenía 3 estrellas en el alma, ¿no? La energía, el ensueño y el trabajo. Y esas 3 estrellas yo las he encontrado en Carlos Parma. Primero porque es un académico importante, es un jurista de nota. Si ustedes googlean su nombre van a encontrar que estuvo casi como Dios en todas partes. Ha recibido premios, notas, noticias, notones de todos lados. Pero además es un hombre que la energía, el esfuerzo y el trabajo la ponen en otras 2 cosas que son difíciles de encontrar, ¿no? Es un ciclista de nota, es un ciclista importante y es un mago maravilloso. El mago Charlie Parma. A mí me gustó más como mago, como jurista en su momento. Hoy me gusta más como jurista que como mago. Hola Charlie, con todo afecto te recibo en este conversatorio, lugar donde se conversa. Ese es el nombre que tiene. Para que conversemos un rato, vos y yo, acerca de este tema que me preocupa tanto y que en este tema que le he puesto proceso y niñez, para hacer yo las preguntas que te haría doña Rosa, cualquier persona de la calle, a un hombre experto y además hombre generoso. Acabo de ver googleando tu nombre que en un examen tuviste a bien levantar un bebito en tus brazos mientras los padres estaban rindiendo. Cosa que a mí nunca me dio la vida la oportunidad de hacer eso, ¿no? Y tuviste al bebé todo el tiempo del examen de los padres. Sí, fue maravilloso. Bueno, en eso te pido que me hables, ¿por qué está la niñez tan desprotegida? Pero explícamelo, pero con lujo de detalles. Decime cuáles son las normas, qué es lo que tendría que pasar, y luego vamos a un valor de lo que está pasando. Te recibo con los brazos abiertos, Charlie, te escuchamos. Bueno, gracias, querido maestro. Me siento muy honrado, emocionado de poder estar frente a una figura como el doctor Alvarado Belloso y me siento asombrado porque en realidad acá los valores
se han intercambiado, digamos. En realidad yo tendría que ser quien entrevista al maestro, pero resulta que es el maestro el que está entrevistando, haciendo gala una vez más de su humildad y de su grandeza espiritual. Como siempre digo, y con esto ya termino, porque sé que el maestro a veces no se pone bien cuando lo halagamos, no es muy permeable a los halagos, no es permeable a los halagos. Yo siempre he pensado que, como bien diría Hegel, un poco Alvarado Belloso es el espíritu elevado, es una persona de espíritu elevado que nos ha enseñado a todos los que creemos que un mundo mejor es posible en torno a la docencia, al conocimiento, a aprender y a algo que es muy esencial, que es el dar. Y bueno, el maestro nos ha enseñado ese camino y ahí tratamos de transitar. Nosotros somos no más que una pálida huella por donde ha pasado ya Alvarado Belloso. Esta pregunta a eliminar es muy importante porque lo que yo veo es que al menor se lo trata como un problema menor. Y nosotros esto tendríamos que decirlo todo el día, o sea, el menor no es un problema menor. Y valga esto como punto de partida para saber qué es lo que ocurre con los menores. Con los menores realmente lo que ocurre, a mi juicio, son dos cosas sustanciales o filosofales. Por un lado la consistencia de que el menor es vulnerable y eso lo hace muy frágil para poder peticionar, para poder ser escuchado, para pedir por sus derechos. Y por otro lado, que el menor no es un negocio para la política. Y la política, que dirige todos los hilos de todos nosotros, porque hace a la política criminal, a la política judicial, a la política... También hay una política dirigida a la niñez. Y los políticos tienen miopía de futuro. Esta miopía de futuro, que nosotros la vemos en la corrupción pública y en tantos otros espacios, hace que también se vea en torno a la niñez. Entonces, las apuestas hacia la niñez de parte de la política, que es la que genera el gran tronco jurídico, son débiles, pobres, mezquinas y sobre todo hipócritas. Y una de las características de la hipocresía es que son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Y los políticos son así. Es decir, con los fuertes son débiles, pero son muy fuertes con los débiles. Y aquí los débiles son los niños. Entonces, esto desde lo sustancial. ¿Por qué no funciona esto? Esto no funciona, creo que por estas dos razones esenciales de fondo. Ahora, ¿qué habría que hacer para que esto funcione? Es decir, colocar leyes a tontas y a locas no funciona. Subirse, como usted bien nos ha enseñado, maestro, a modas, porque pienso que las modas no son ni buenas ni malas, es decir, son avaloradas, pero no es cuestión de tomar modas. Hay que chequearla para ver si es algo que realmente puede servir. Y los niños, insisto, no han sido en la historia negocio, no han sido negocio, no le interesa a la política cruda, dura, capitalista, que ver qué pasa o qué no pasa con los niños. De hecho, los niños no votan, no toman decisiones de fondo en torno a cuestiones políticas partidarias, y eso los hace mucho más vulnerables todavía. Sí es cierto que existen leyes, que existen innumerables cantidades de leyes que amparan a los menores, pero funcionan con este esquema que usted muy bien ha señalado como punto de partida. Como si fueran grandes principios que iluminan, es decir, eso sería como tener fósforos sin una caja de fósforo para poder rasparla. Es decir, el principio no va a funcionar si no lo ponemos en práctica, ¿no? Y por otro lado, la visión del juez de menores
sigue siendo paternalista. Entonces caemos en un espacio que usted, por el cual creo que usted, maestro, ha entregado no menos de, yo diría, ya 30 años trabajando en esto, que es el garantismo procesal, o sea, con este activismo procesal. Porque yo quiero advertirle que yo lo conozco a usted mucho antes que usted me conozca a mí. O sea, eso estaba claro de que usted ya con Lino Palacio y con toda esa gente ya estaba haciendo una huella importante en el derecho argentino y yo en ese momento era un estudiante que aprendíamos mucho de los grandes maestros. Entonces, de esta línea que yo siempre digo es importante tenerla presente, es si uno toma partido por la Constitución o no toma partido por la Constitución. Si toma partido por la libertad, no toma partido por la libertad, por el debido proceso. Es decir, que el proceso en cierta medida sirva de control a cualquier libertinaje judicial. Creo sería bueno tocar un autor que en su época fue tan mal interpretado que tuvo que irse del país prácticamente, que fue Carlos Cosio. Cuando Carlos Cosio dirige su teoría ideológica a los jueces, es para decirle a los jueces, señores jueces, tienen una ley para aplicar, ustedes son los verdaderos protagonistas. O sea, nosotros creo que como juristas, como profesores, como hombre mundano, uno no puede dejar de darse cuenta de que el juez es un protagonista. Pero lo que tiene que hacer el juez, es decir, mientras más protocolos, más métodos, más metodología, más medios de control le pongamos, va a ser una mejor justicia, me parece. Y eso falta en materia de familia y en materia de menores en la parte civil y también en la parte penal. No hay Charlie, te interrumpo, Charlie. Acaba de decir una cosa importante, ¿no? Creo que recordemos que el proceso como tal nace como control del poder, nace como una autolimitación del que ejerce el mandamás de turno. Y de verdad, histórica, jurídica y republicanamente, el proceso está a favor mío, hombre de a pie, a favor del niño, no a favor del juez. No es que vos como juez estés jugando con el procedimiento y entreteniéndote con los chicos y conmigo. Es exactamente al revés. Está para que yo me defienda de ustedes. Y eso los jueces de menores nunca lo han visto, ¿no? Los jueces menores actúan como buenos padres de familia o como malos padres de familia, ¿no? O como buenas madres de familia. Y procedimentalizan el problema y no están viendo esto que estás diciendo con tanto tino vos, ¿no? No hay control. Ahí está la clave. El niño está visto como un objeto del proceso y no como un sujeto del proceso. Claro. Y ahí está la clave. El niño tiene que ser un sujeto del proceso. Pero para que sea un sujeto del proceso, todas esas mandas que están, porque las normas están en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en las leyes de Beijing, en las directrices de Riad, en las reglas de las Naciones Unidas. Todo eso es derecho internacional público, o como decía Sajón en su momento, es jus cogen, es decir, ya pertenece a un derecho universal. Eso no está en discusión. Tampoco está en discusión que la ley de protección integral del niño es la que prevalece frente al sistema paternalista. Esto ya no se discute más. Sin embargo, en la práctica lo seguimos viendo. Yo no me canso de decir que, por ejemplo, la policía ejerce el derecho penal a ojo. Es decir, todos sabemos de los derechos que los ciudadanos tienen, hemos conocido Miranda contra Arizona, ¿cierto? Ese chico que se lo llevan preso en Estados Unidos y termina en la corte, de Estados Unidos con un leading case extraordinario sobre que todas las personas tienen derecho a su silencio y a no autoincriminarse. Bueno, esto pasa cotidianamente. Si bien las normas... Referí el caso, por favor, referime el caso que está nombrando. No, Miranda contra Arizona fue un caso, creo que de la década del 60-70, que termina llegando a la Corte de Estados Unidos. Es un chico, obviamente es un latino,
Es un latino que está en una plaza, la policía viene, hay que ubicarse en la época también, existían diversas leyes que hacían a la ley del vago, acá se conoció la ley del vago, no se podía estar en un estado de ocio, estar en ciertos lugares. Entonces a Miranda le atribuyen una serie de ilícitos, lo torturan inclusive, y Miranda se termina haciendo cargo de los ilícitos que le han atribuido. Cuando llega a la corte, la Suprema Corte de Estados Unidos lo que dice es que al chico, para detenerlo, hay que imputarle un delito. O sea, el chico tendría que haber sabido de entrada cuál era la imputación que había en su contra y el derecho que tiene él de guardar silencio. A partir de ahí empezaron la misma policía instrumentó un protocolo en Estados Unidos que lo vemos en las películas, ¿cierto? Usted tiene derecho a guardar silencio, bueno, nosotros solemos decirle sin que su silencio implique presunción de culpa en su contra, etc. Todo esto lo genera este fallo Miranda contra Arizona. Voy a esto porque los niños siempre han sido objeto de esto. Si uno hace memoria y se va en el tiempo, hacia atrás, ni hablemos, porque los niños fueron de las primeras víctimas que cayeron en los sistemas de la Inquisición. Los niños fueron llevados, inclusive fueron llevados a la guerra durante años, y así le fue en su suerte, ¿no? Fueron llevados también a los tribunales de la Inquisición después del Maleum Maleficarum en 1490. Es decir, esto de que los niños sean víctimas, y muchas veces, otra cosa que es importante, niños y adolescentes, sobre todo el adolescente, se lo demoniza mucho al adolescente, porque obviamente como el adolescente no tiene un proceso ya de desarrollo totalmente claro, tiene una poda neuronal, ¿cierto? Ya deja de ser niño y tiene problemas en el proceso de mielinización de las neuronas, es decir, no tiene maduración, el giro cingulado no ha madurado, es una persona que evidentemente actúa en base a estímulos permanentemente, en muchas ocasiones es demonizado por la sociedad y por las autoridades. Así que estamos en un problema, diría yo, estamos en un problema. Los jueces tienen que aceptar de que los niños tienen derecho, y el derecho a ser oído es un derecho clave, es un derecho esencial, a poder decidir su propia suerte. Esto está en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y también lo regula la ley 26.061 en Argentina, que es la ley de protección de menores y todo eso. Es decir que la situación está. Hay algo que no quiero dejar pasar y que me parece muy importante para todos los que estén escuchando, porque tienen que tenerlo muy presente. Con una suspicacia y diría una sabiduría que tal vez los años yo le atribuyo al maestro, el maestro ha mencionado el interés superior del niño, que no se sabe bien qué es. Este sintagma, que es el interés superior del niño, es muy parecido cuando nos hablan de la sana crítica racional, igual. Dicen, y bueno, y ha sido condenado por la sana crítica racional, que la Corte Interamericana la utiliza así en seco, como viene, ¿ah? Y de acuerdo, sin saber lo que es. Bueno, esto lo vamos a trasladar ahora al interés superior del niño. O sea, ¿qué es el interés superior del niño? ¿El interés superior del juez? ¿El interés superior de los padres? ¿El interés superior de los medios masivos de comunicación a través de una sociedad? ¿El interés superior de los profesores que hablamos y nos sangramos hablando de la protección integral? Hay algo que yo menciono en mi libro de Derecho Penal de Menores, intentando elucidar esto, intentando ver si podemos desengranar qué es el interés superior del niño. Entonces digo que el interés superior del niño tendría tres dimensiones. Una dimensión de derecho sustantivo, una dimensión de derecho procedimental, y una dimensión que yo atribuyo, esto está en la página número 26 y una dimensión de principio interpretativo.
Es decir, lo sustantivo, leyes, procedimiento, que puede ser administrativo o procedimiento judicial, y la hermenéutica, ¿cierto? La interpretación más favorable. Voy a empezar por lo más fácil. La interpretación más favorable, esto ya se conocía, porque ya desde hace muchos años, todo el derecho penal de menores puso proa a lo que se llama favoris minoris. Es decir, bueno, cada vez que, sería como a favor del reo, o el indubio properario, es decir, en una situación de duda, ubiquémonos ahí. Lo que pasa es que esto es bastante más extenso. Acá hay que tomar la norma que lo favorezca más al niño. ¿Cuál es la norma más favorable? La tomamos. Pero también tenemos que tomar el procedimiento más favorable, o sea, el procedimiento más favorable. Acá me parece que es donde el proceso tiene mucho que ver. Y no solo el procedimiento judicial, insisto, el procedimiento administrativo más favorable. Y después viene la cuestión de la hermenéutica, es decir, bueno, ahora interpretemos. En ese interpretar, no vamos a poder interpretar sin algo previo. Como se dice en italiano, direbbe prima di tutto, antes de hacer nada, lo vamos a oír. Antes de hacer nada, lo vamos a oír. Y vamos a dar, entonces, creo que esto podría poner al interés superior del niño, porque es muy interesante. El interés superior del niño no es lo mejor para el niño, como se dice y como dicen muchos libros. Qué buena frase esa. El interés Qué superior buena frase. Claro, el interés superior del niño es lo más adecuado para el niño, lo más adecuado, que a veces puede o no ser lo mejor. Cuidado con esto. Es decir, si yo tengo que representar un mendigo en una obra, no le voy a poner la mejor ropa, porque obviamente no, pues, le voy a poner la ropa más adecuada. Entonces acá lo que tenemos que hacer es que, si nosotros decimos, hay un niño detenido que acaba de cometer un homicidio en su barrio, donde hay bandas, como hay acá. En otros lugares hay maras, que es peor. Pero bueno, acá hay bandas. En un barrio, acaba de cometer un homicidio. ¿Cuál sería lo mejor para el niño o el interés superior del niño? ¿Qué sería? Volverlo a la casa, no tenerlo detenido, para que lo maten. O sería hacerle un tratamiento, tenerlo en internación, ver cuál es la mejor posibilidad para ver cómo va evolucionando en su tratamiento tutelar y ver dónde, en definitiva, terminamos ubicándolo, si es que tiene, por supuesto, ese derecho va concatenado con otra serie de cosas. Es decir, que el interés superior del niño no funciona como una fórmula automática, matemática, y que vengamos a decir, bueno, el interés superior del niño es lo mejor para el niño. Porque tampoco en la traducción inglesa se puede decir que dice eso. Yo me lo he puesto por acá, el mejor interés, yo digo, es lo que más le conviene al menor, o sea, lo más conveniente para el menor. Y para esto hay que tener, insisto, visión de futuro, no miopía de futuro, ni prenderse en una moda, porque las modas... Y tener calle, señor, y tener calle. Tener estaño, está en el decir de Carlos Pellegrini, ¿no? Porque no cualquiera puede decidir desde dentro de un frasco de mayonesa en el interior de un freezer, ¿eh? Sin vida, no se sabe decir esas cosas. Sí, eso es muy importante, tener alguna experiencia. Es un poco lo que está faltando también en la judicatura. Hay un problema ahí importante, ¿no? O sea, cómo se llega a ser juez. Yo lo he hecho hasta el cansancio, ¿no? Con un examen y el examen no dice nada, porque un examen es como una fotocarnet, ¿me entiende, profesor? Es decir, pues a veces salimos mal, a veces salimos bien. Ya lo conocemos nosotros que tomamos exámenes todos los días. Hay días y días, personas que
que un día vienen mal, vienen mejor, tienen más suerte. Es decir, hay muchos factores que juegan en un examen, y un examen no puede decidir. Te añado algo, Charles, te añado algo. Yo estoy muy enojado con los exámenes de la Argentina porque para hacer, en el caso, juez de menores, te presentan un complejo problema que atañe a un menor, tenés que resolverlo en 4 horas, y lo que resuelvas eso va a ser, en definitiva, lo que te va a dar el cargo, ¿no? Pero hay cosas que son inconcursables. Por ejemplo, la pureza de espíritu, la contracción al trabajo, la dedicación a la niñez. Yo fui juez de menor, yo fui juez de familia, siendo hombre soltero. Yo no tenía hijos. Y tuve que enfrentar problemas de otorgamiento de tenencias de chicos, sin conocer nunca a ningún chico. No sé si esto es bueno o malo, pero yo lo sufrí en carne propia, ¿no? Te cuento algo porque te puede servir a vos. Hace 50 años yo era juez de familia en Rosario. Y en el juzgado de juez de familia tenía los divorcios con la entrega de los chicos, y los chicos en ese entonces, como ahora, eran rehenes de algunos de los padres en la pelea entre ellos para repartir bienes, ¿no? Tenía un verdulero italiano que hablaba muy mal castellano, que estaba en pleno divorcio con su mujer, y él se quejaba de que la mujer andaba con otro hombre, y un día en mi casa, a las 2 de la tarde, yo estaba terminando de almorzar, me toca el timbre el italiano y dice que su mujer estaba acostada en un hotel de alojamiento con otro tipo, y el chiquito en el medio, que tenía 3 años. El chiquito está con su mamá, y bueno, yo lo levanté al gringo en mi auto, fuimos al hotel o alojamiento, me metí adentro de la pieza y le saqué el chiquito. Y no se lo di nunca más, ¿eh? Yo con eso que hice, realmente estuve una semana sin dormir, ¿no? Había incumplido una manda legal. Pero yo no entendía lo que era el interés superior del niño. Sigo sin entenderlo todavía, ¿no? Pero lo que vos me dijiste, ¿no? No era lo mejor que siguiera con la madre, no era lo más conveniente, por más que era lo legal y lo que hoy un juez estaría diciendo, ¿no? Y yo lo viví en carne propia y sé lo que eso duele cuando un juez está con ese problema, ¿eh? Bueno, te felicito esto, no es lo mejor, es lo que más le conviene. Me gusta la frase, la tomo y te la voy a copiar, ¿eh? Sigo escuchando. Por favor. Sí, sí, es única porque tampoco la he visto en otro lado, y lo digo en la página 27 del libro Derecho Penal de Menores, editorial Hammurabi, donde la traducción esta, yo pronuncio muy mal el inglés, ¿no? The best interests of the child, que sería el interés superior del niño, traducido en realidad, tampoco es eso. El mejor interés sería, ¿no? Debe ser el máximo interés. El mejor parecería que diga el mejor interés, es una frase equívoca. O sea, no es una frase unívoca. No es una frase que podemos decir que mejor, decir, porque además hay algo extraordinario que tiene el caso en particular. Lo que puede ser mejor para uno puede no ser mejor para otro. Entonces decir esto es lo mejor es estereotipar al ser humano con todo lo que el ser humano tiene. Es decir, si el ser humano es una gama de cuestiones emocionales, neuronales, teologales, filosofales, endocrinas, es decir, el ser humano es una cuestión realmente muy, pero muy compleja y muy extensa como para poder etiquetarlo y decir, hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Y es curioso porque hay ciertas etiquetas en los jueces, etiquetas que los jueces respetan casi matemáticamente. Por ejemplo, que los hijos tienen que ser de las madres, que cuando vienen los problemas intrafamiliares siempre devienen porque hay un agresor o una persona peligrosa en la casa, y no lo estoy diciendo esto porque esté en desacuerdo con la medicina, sino porque las estadísticas
son lo suficientemente duras como para decir que cuantitativamente esto es lo que se produce casi de una manera muy aproximada al 100%. Y acá es donde hay que hacer una necesaria reflexión. Primero, que cada chico que se analice es único, y cada caso es único. Y no hay fórmula para colocarle a ese niño. Es por eso que si decimos que cada caso es único, vamos a tener la posibilidad de interpretar lo más conveniente, si cada caso es único. Y por otro lado, tener mucha cautela. Yo acabo de escribir un libro que se llama La valoración de la prueba en los delitos sexuales, o en los delitos de género. Entonces estoy muy involucrado en todo este tema de género, perspectiva de género, todo eso. Estoy muy involucrado. Lo que sí veo es un fuerte impacto de esta tendencia en los juzgados de familia, ¿bien? O sea, los juzgados de familia están desbordados. Y ahora estoy empezando a ver también, porque he dado algunas charlas sobre legítima defensa, como la legítima defensa, tanto como la emoción violenta, empiezan a caerse cuando sobrevienen cuestiones de género. Y esto es un tema que ha involucrado al derecho sustantivo, pero que ha involucrado al derecho procesal. Al derecho procesal, ¿a dónde lo ha involucrado? En el principio de inocencia, digamos, o presunción de inocencia. De esto se puede hablar. O estado de inocencia. Estado de inocencia. Bueno, entonces acá, esta presunción a favor de la víctima, que lo vemos en innumerables fallos de corte, no de la nuestra, porque la nuestra tiene solo el caso Gallo publicado, pero sí tenemos muchos fallos de casación, etc. Pero tenemos el plenario número 6, del Perú, del 2011. Tenemos el fallo del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Colombia en esa dirección. Los fallos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Bolivia en esa dirección. Es decir, es esta presunción de verdad hacia los dichos de la víctima como testigo único. Entonces acá empiezan a... En Perú se da mucho eso, en el Perú se da mucho eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que en Perú tienen el plenario ese que es muy contundente. Bueno, una vez que baja un plenario empieza a caer todo como catarata, ¿no? O sea, un plenario es casi como el efecto dominó. Es decir, es la primer pieza que voltea el dominó y después nosotros... ¿Por qué no nos recordás que dices en plenario? Ese plenario hace alusión a lo siguiente. En primer lugar, que la víctima no necesita, en los temas de violación, no necesita resistir, ¿bien? O sea, que el hecho que la víctima no haya resistido debe entenderse como que es la única forma para poder conservar su vida. Que los actos anteriores o posteriores de la víctima no pueden ser tratados en la sentencia. En la sentencia solo pueden ser tratados las cuestiones referidas al hecho concreto. Es decir, si la víctima antes tenía una actitud promiscua, aunque sea con el imputado, no puede ser traída en el hecho concreto. Después señala... Es lo que ha hecho la jurisprudencia argentina varias veces, ¿no? Sí, es lo que ha hecho la jurisprudencia argentina varias veces, ¿no? Varias veces, se puede ver en fallos de casación. Si tú quieres, en algún momento, y si hay oportunidad, conversamos directamente este tema, y yo tengo una serie de fallos ahí que puedo exhibirles, ¿no? Ya concretamente, no he venido lo suficientemente preparado para contarles todos los fallos. Era otra charla, sí, señor. El fallo de Perú también señala una cuestión sobre la retractación de la víctima. O sea, que la retractación de la víctima en delitos
que son delitos intrafamiliares, no tiene fuerza. Bueno, esto está un poco asociado con el síndrome de Sumit del año 1985, en el cual la víctima suele retractarse en los temas de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay un estándar de credibilidad que la Corte de Colombia ha puesto como requisito, pero la retractación como que no va. Otra de las cuestiones es que los actos anteriores de la víctima, como provocaciones, ya sea, esto ya lo digo yo, ¿cierto? Provocaciones en la red o cuestiones por el estilo, no puede ser un motivo de que la víctima haya querido consentir. Y finalmente el silencio no es consentimiento. Así que bueno, más o menos por ahí va la línea diciendo, y después cae la línea del testigo único, donde la Corte Interamericana ya ha dado lugar a esto a través del caso González, donde la Corte Interamericana ha dicho, bueno, sí, el testigo único vale porque no hay otra forma que este delito se cometa sin, es decir, un delito especial que se comete en estas circunstancias y puede ser a su vez chequeado. Yo digo, bueno, sí, puede ser chequeado inmediatamente. Es decir, si nosotros tenemos una víctima de violación y la llevamos al otro día o a la semana a un test, bueno, es interesante porque el efecto postraumático se puede ver perfectamente bien ahí, en algunos test y en algunas víctimas. No es un dato 100% comprobable. Lo cierto es que se le da esa credibilidad y bueno, son muchos los fallos muchísimos los fallos en ese sentido que contradicen, están en contra de esta presunción, estado o principio de inocencia. Entonces todavía lo estamos transitando de alguna manera en menores, en materia de tenencias y todas esas cosas. Parma, volvamos a los menores otra vez. ¿Qué se te ocurre a vos que habría que proponer para que los jueces de menores actúen de verdad? Los jueces de familia que tienen que ver con menores estén trabajando de verdad con lo que más le conviene al niño, ¿no? Desde arriba, de donde estás vos. ¿Qué le diría a los que estamos abajo? Para que esto realmente funcione, para que los defensores de niños sean tratados como tales, que se respete la ley del defensor del niño, que está generando una legitimación pública, y sin embargo los jueces están queriendo, por ejemplo, sortearlo al defensor, ¿no? A mí eso de sorteos del defensor me ha molestado tanto siempre. Yo lo equiparo al cuando una persona no sabe hablar el idioma castellano y está siendo interrogado y es necesario un traductor, se lo sortea al traductor. Y a mí me parece que eso es horroroso. El traductor tiene que ser de la confianza del traducido. El traducido tiene que confiar en lo que el traductor está diciendo, porque puede decir otra cosa cualquiera y él no enterarse. Y eso de sortearle al niño, el sorteo no asegura absolutamente nada para la paz interior, para la tranquilidad del chico, ¿no? Para la buena defensa. ¿Qué dirías vos de estas cosas que estoy planteándote? Sobre todo porque los jueces se niegan iterativamente a hacer estas cosas. El defensor del niño no existe en la legislación argentina, por lo menos para los jueces que tienen que aplicarla. Sí, es curioso porque la defensora general de los derechos del niño estaría ahora en el Senado para ver si la votan o no la votan, porque nunca ha habido. Veamos, creo que ubiquémonos donde estamos. Estamos en un país muy, pero muy pobre, extremadamente pobre. Y la poca plata que tiene se va por la corrupción pública o se va por otro lado. Si nosotros no solucionamos este problema de la corrupción pública, sería en vano que estemos conversando muy en serio. Lamentablemente. Y esto es una cosa que me desvela, realmente me desvela. No puedo creer que Odebrecht haya logrado lo que Bolívar no pudo lograr. Es decir, unió el sur, unió todo el sur.
Y esto es terrible, es espantoso porque con ese dinero podríamos tener más escuelas, más hogares para niños, más fábricas, más hospitales, y entonces sí, los problemas de la niñez empezarían a ubicarse. Es decir, todos sabemos cuál es la solución. Sabemos que la solución es más escuelas, más hospitales, más asistencia, más políticas públicas que estén comprometidas con una niñez que crezca, no con una niñez que ande desorientada, y a esto voy a una vieja frase de Sócrates: cuando uno no sabe a dónde ir, todos los vientos son malos. Es decir, acá no hay una política esto creo que empecé hablando de esto, no hay una política que pueda a nosotros decirnos, bueno, vamos por aquí. Ahora bien, es decir, estamos en ese país. Ahora nos vamos a plantear qué hacemos en ese país, en este país en el que estamos, donde la pobreza extrema bueno, ya hablar de esto parece una reiterancia, ¿no? Esto provoca una muy fuerte desigualdad, Es decir, terminan habiendo en la justicia cuestiones de primera y cuestiones de segunda y cuestiones de tercera y así todo. Pero en lo que hace al Poder Judicial, ahí sí la cosa podría cambiar. Porque quienes estamos en esta tarea debemos ser conscientes de que estamos para servir, no para ser servidos. Estamos para servir, no para ser servidos. Y esto no está introyectado en el Poder Judicial. El Poder Judicial está introyectado marcar tarjeta, está introyectada la feria, está introyectado decir las posibilidades que queden para, como si fuera un trabajo formal, pero no es servicio, no es servicio. Y acá yo quisiera Así elevar era esto. antes, Carlos, así era antes, ¿eh? Claro, Así era antes, ¿eh? ni hablemos. Otra Cuando la Argentina. justicia funcionaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿eh? Otra Argentina. Cuando nosotros criticamos los jueces paternalistas, que los criticamos con alguna razón, pero en otro ámbito nos tenemos que sacar el sombrero, porque trabajaban las 24 horas. Hacían lo que usted ha dicho que hizo. Iba al lugar. Es decir, esto es impensado ahora ir a un lugar. Bueno, a mí me parece que los jueces de familia tienen que advertir que esto está elevado a la enésima. El poder de servir tiene que estar elevado a la enésima. Que los asesores de menores y defensores de menores tienen que conocer al menor mucho antes de la audiencia. Los terminan conociendo en la audiencia. Mucho antes de la audiencia. Yo recuerdo una vez que yo también tuve un caso en menores, un caso que me golpeó muchísimo y que el juez llegó a una solución muy justa, contraria a lo que yo pedía, pero cuando llegó un momento que dijo, quiero conversar con el chico. Entonces todos pasaron los padres, todo. Dijo, no me entendieron. Dijo, voy a conversar con el chico, dijo. O sea, no voy a conversar con ustedes, voy a conversar con el chico. Es decir, puso al niño en un lugar, estamos hablando de un sistema paternalista, esto fue en la década del 70, fines del 70. Pero le dio carácter de sujeto procesal importante. Claro, exactamente. Habló con el sujeto procesal. Increíble. Y bueno, terminó... Oye, Charlie, a ver, Charlie, en esa época vos sos penalista antiguo. Quiero que recuerdes conforme a la escuela cordobesa, para el maestro de todos nosotros, hablo de los grandes cordobeses, el imputado era el objeto del proceso, ¿no? No el sujeto más importante, era el objeto del proceso penal. ¿Vos te acordás de esa frase, no? Sí, por supuesto. Y entonces ese era Vélez Maricón.
Vélez Mariconde, bueno, Clarea Olmedo, ¿cierto? Después Caferata y tantos otros, Mayer, que ha fallecido hace poco, toda escuela cordobesa pura, digamos, en su esencia. De la Rúa. Hoy, claro, bueno, de la Rúa penalista, estos son procesalistas, de la Rúa estaba en Penal 1, con Carlos Lascano, siguiendo la huella de Núñez, del viejo Núñez. Y ahora tenemos a Arocena, Cesano y tantos otros que vienen muy, muy bien. Va por ahí la cosa. Yo lamento no tener una solución para esto, una respuesta. Los griegos la tenían clara. Decían, bueno, cuando no hay respuesta estamos frente a un dilema. Creo que la Argentina está frente, más que un dilema, a un anatema, o sea, atado a su estricta suerte, rodeado de oráculos que andan dando vuelta, intentando soluciones mágicas que no van a haber. No van a haber. Entonces lo que tiene que existir aquí es una fuerte constricción hacia el Poder Judicial, porque imagínense lo que gana el Poder Judicial con respecto a otros salarios altísimos, entonces acá tiene que haber una duplicación, triplicación de lo que es el trabajo, y a su vez el gran reconocimiento, vuelvo al punto de partida, de este derecho a ser oído. Recuerdo, hay un libro muy interesante que usted lo debe recordar, maestro, porque usted lo cierra, que es Activismo Judicial y Garantismo Procesal. Y usted, al final, casi en un manifiesto, que es como un manifiesto, digamos, donde usted se involucra con la Constitución. Y me hace acordar a Núñez y a los viejos penalistas, porque decían, bueno, cuando el derecho penal, decía, sí, pero el derecho penal es derecho penal constitucional, decían. Yo creo que el derecho de menores tiene que ser un derecho de menores constitucional. O sea, todo tendría que ser constitucional. Porque si tenemos una piedra angular, vamos a poder hacer el arco romano. Si no tenemos la piedra angular, es difícil. Y esta piedra angular nos va a liberar, en cierta medida, que usted también lo menciona en su trabajo, de las modas, que yo me atrevo a decir que no son ni buenas ni malas, hay que verlas, pero cuidado con las modas. Las modas hacen que uno pueda perder, digamos, el gran objetivo, la gran misión. Y la gran misión siempre tiene que ser un mundo mejor, y un mundo mejor tiene que ser con niños que estén jugando y que estén en la escuela. Tiene que ser la gran misión. Parma, este es un gran final para esta charla, ¿no? Es una expresión de deseos, ¿no? Esta charla no ha sido depresiva para el público, ¿eh? Es una charla optimista, porque aunque estamos todavía en medio de la niebla, estamos queriendo salir, ¿no? Sabemos por dónde, hacia dónde está el norte, ¿no? Charlie, te agradezco tanto esta charla, me voy reconfortado con el problema de la niñez. Y vamos a tener otra conversación, ¿eh? Me quedó picando esto de proceso y perspectiva de género. Tan de moda ahora, tan de moda, y sin embargo estamos entrando por meandros muy difíciles de transitar. Otra vez vamos a andar por los mismos problemas penales de menores, etc. Doctor Carlos Parma, encantado de esta charla, un abrazo fuerte, hasta siempre, y nos estaremos viendo en otro conversatorio muy pronto. Un abrazo grande y gracias por todo. Siempre con usted, maestro. Gracias a usted por darme el lugar. Gracias, querido, gracias. Hasta siempre, hasta siempre. Gracias, maestro.